Vamos a entregar esta agenda de esta noche. Vamos a tener dos tiempos. Ahorita vamos a tener un tiempo de tocar algunos tópicos, algunos de los temas más importantes para despejar dudas. Y luego tenemos un tiempo con el pastor Rubén. Y recordarles a aquellos que por alguna razón no dieron sus datos al facilitador, por favor los suministren hoy para el tema de sus diplomas. Bueno, entonces vamos a entregar este tiempo. Yo les pido que por favor oremos como siempre en la dirección de tener un corazón enseñable, que hoy podamos tener como siempre una disposición a pedirle a Dios que nos hable en este tema que es tan importante, principios bíblicos acerca de las finanzas. Gracias a Dios por estas 10 semanas que pasaron, por este buen cierre, por su fidelidad. Dígale a tu compañero, gracias por esa fidelidad. Dígale, dele una afirmación, dígale, lo felicito porque perseveró, porque se va a graduar y por lo mejor, porque lo va a poner en práctica. Okay. Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo, gracias por traernos hoy con bien, gracias por los grupos, por los facilitadores, por la comunidad. Te entregamos, Señor, este tiempo. Gracias por estas semanas que han pasado. Gracias por los tiempos a solas con el estudio bíblico. Gracias por el tiempo de afirmación, de compartir con los grupos. Gracias por los facilitadores. Gracias por todo este equipo de trabajo. Gracias por las oraciones de quienes han respaldado toda la escuela bíblica, Señor. Gracias por los que han perseverado y siguen perseverando. Te entregamos este tiempo. Y gracias, Señor, por tu presencia en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por tema de importancia vamos a trabajar algunas dudas. Yo las voy a proponer como tópicos, pero si alguno considera que desea participar con una pregunta del tópico que estamos hablando, pues me levanta la mano y lo aclaramos. Vamos a dedicarle, creo que es unos 30 minutos. Pastor Rubén, ¿por ahí unos 30 minutos? ¿Está bien? Ok. Vamos a hablar de 4 cosas, y ahí vamos a desprender unos temas. Vamos a reparar el tema impuestos, deuda, inversiones y generosidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tema de impuestos, tema de la deuda, algunas recomendaciones que no fueron del alcance. No vamos a repetir las lecciones, ¿no? Vamos a sacar preguntas a la luz de esos temas y vamos a reforzar con preguntas que ustedes nos den y vamos a trabajarlas. ¿Les parece? Entonces, por favor, les animo a que participen y sin temor levanten su mano. ¿De acuerdo? Ok. Hay una primera pregunta en el tema de la tributación, ¿no? En el tema de los impuestos. Para todos los que ven, de alguna u otra manera, no importa la actividad que tengan, todos somos sujetos pasivos de alguna manera a pagar impuestos. No importa el tema de nuestro patrimonio o el tema de nuestros ingresos. Otra cosa es si yo estoy obligado a no pagar el impuesto que nos dice la DIAN que debemos de pagar. En esto hay un primer principio. Las personas que suponen que por sus ingresos o que por sus actividades no deben de pagar impuestos, mantienen suponiendo. Y hay un primer tema importante para el mayordomo. Cuando las personas tienen obligaciones, manejan una delgada línea entre evadir o evitar, ¿cierto? Son 2 palabras que menciona nuestro libro. Uno quisiera evitar los impuestos, pero los impuestos son una obligación. La primera recomendación es, cuando nosotros hicimos el tema del presupuesto y del tema de haber entregado a Dios nuestro patrimonio, fíjese muy bien usted qué tiene. Y voy a dar un ejemplo. Alguna vez se me acercó alguien y me dijo, Jorge Mario, pero yo me gano el salario mínimo, yo no debo de pagar impuesto, yo no tengo que presentar ni siquiera una declaración de renta. Yo soy un operario y me gano un salario mínimo y mi esposa no devenga salario. Y yo le dije, ¿y usted revisó bien su patrimonio? ¿Usted qué ha recibido? ¿Qué tiene? Y él dijo, no. Yo le dije, hagamos algo. Eso es como cuando usted va a pedir un crédito en un banco. Si usted no debe nada, usted no aparece en Data Crédito, ¿cierto? ¿Sí o no?
pero si usted en algún momento debe algo, a usted le van a hacer un requerimiento. Entonces yo le dije, o asesórese de un contador, o vaya, pregúntenle a DIAN, o mire usted qué tiene y qué aparece. Pero resulta que 5 años atrás, yo creo que él cuando oró en el tema de los impuestos le quedó sonando, se fue a revisar como sus cosas. Resulta que en Colombia hay una cosa que llaman las ganancias ocasionales. ¿Qué es la ganancia ocasional? Las ganancias ocasionales son cosas que usted recibe que no provienen de sus negocios. Si yo hago pan, mis ingresos ordinarios son ¿por qué? Por pan. Si yo vendo vacas, ¿por qué recibo yo mis ingresos? Por vender vacas. Si yo recibo salario, pues la única manera de que yo pague impuestos de renta es que venga más de 85 millones al año. Una persona que venga un salario mínimo no aplica ahí. Pero resulta que este señor, siendo muy buen cristiano, con muy buena actitud, estaba no evitando, evadiendo impuestos. Porque hace 5 años le había recibido a su familia una casa que nunca apareció, y como aparecía un documento de compra-venta, apareció recibiendo una casa y teniendo un beneficio de ella porque luego la vendió. Cuando yo no tengo el negocio de comprar y vender casas, ese ingreso de esa casa se llama una ganancia ocasional. Y hoy cuando yo muevo un patrimonio por compra-venta de más de 34 millones, me corrigen los contadores, creo, son como 34 millones, usted debe reportar eso y pagar un impuesto. Mínimo, pero lo debe reportar. Y si no reporta eso, pues tiene una sanción mínima. ¿Por qué coloco ese ejemplo? El buen administrador sabe lo que tiene. Hay personas que cuando no saben administrar, prestan su cuenta bancaria, prestan su nombre para pasar bienes, y le pasa no solamente como este señor que recibió de sus padres una casa, la vendió y tuvo que pagar una sanción porque pasaron 3 años para darse cuenta que esa casa que recibió tenía que haber reportado en ese año de la venta una ganancia ocasional. ¿Qué es una ganancia ocasional? Todo lo que usted recibe diferente a sus ingresos normales, y que para hoy, como para un dato estadístico, supera 34 millones de pesos. La idea no es aprender aquí de cifras tributarias, solamente quiero traer un ejemplo a colación porque Dios en eso es muy claro. Y créanme que los contadores que son cristianos o los financieros que somos cristianos tienen un gran desafío. Lo primero que hace una persona cuando pide una asesoría tributaria, haga lo que sea, pero que yo no aparezca pagando impuestos. Y quiero, a la luz de la palabra, recordar algo, y es lo siguiente. ¿Qué dice Lucas 20, 22 al 25? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Le preguntaron a Jesús. Mas Jesús les dijo, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tal vez no necesitamos hablar del impuesto de renta, pero hay personas que cuando entran a un restaurante terminan siendo cómplices de la evasión. ¿Con factura o sin factura? No, sin factura. Pida su factura, porque usted puede terminar siendo cómplice de eso. Tal vez es una línea muy delgada, tal vez usted diga, Jorge, yo no soy de aquellos que por patrimonio, por ingreso, tenga que declarar renta o reportar impuestos. Bueno, pero hay impuestos que usted sí debe de pagar indirectamente, como el IVA. Hay personas que en establecimientos comerciales se prestan para evadir impuestos, o hay personas que teniendo establecimientos comerciales, sabiendo que aplican en el régimen de reportar facturas, no lo hacen. Hay personas que dicen, venga, oren por mi negocio, hágame una planeación financiera, ayúdeme con el tema de cómo poder proyectar mi empresa de tal manera que sea próspera. Y créanme que Dios no bendice donde hay ilicitez, eso es ser ilícito. Entonces, señores empresarios, aquellos que somos usuarios del comercio, es parte del testimonio. Alguna vez hice un curso con alguien y en un establecimiento nos pasó eso. Hay que pedir factura y le pida la factura. No, ¿para qué? ¿Y el 16% de quién es? Pues es que eso siempre se lo roban. A usted no le debe interesar qué hacen con la plata de los impuestos. Ese no es responsabilidad suya. Nuestra responsabilidad es ¿qué es? Pagarlos. ¿Sí? Un ejemplo, vuelvo otra vez.
las casas. Siempre uno hace un negocio, es una pregunta y me las voy a dar por ustedes. Alguien decía, Jorge Mario, voy a hacer un negocio de una casa. Mi casa es una propiedad que lleva más de 10 años. La compré por decir en 100 millones y hoy comercialmente me dan 150 millones por ella. Pero para ayudarle a la parte que le voy a vender, pues vamos a hacerlo por 100. ¿Ustedes qué dirían? ¿Está correcto? ¿Uno qué tiene que hacer? Uno debe de reportar la venta tal cual es. ¿Cuánto fue mi utilidad en esa casa? Fueron 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la compré en 100 y la vendí en 150. ¿Qué hacen las personas? En el documento de compra-venta le colocamos 100 y en la compraventa 150 para el pago, pero en la escritura 100. Yo estoy subvaluando una casa que no tiene ese valor. Ahora la pregunta es, Jorge Mario, ¿y qué puedo hacer para mejorar mi tema tributario? 1, consigo un asesor tributario y 2, les doy una pequeña pildorita. Todas las personas que tenemos propiedades, para evitarnos ese conflicto de interés de tener que decirle, bueno señor, ¿y qué hago? ¿Tengo que pagar un poco de impuesto? Pues a veces el desconocimiento nos lleva a tomar malas decisiones. Por ley yo puedo, mediante una actualización catastral, llevar mi predio a hoy y debo de pagar menos impuesto porque normalmente ninguno hace actualización de su predio. ¿Usted cuánto vale su predio? Lo que costó hace 10 años y usted ¿por qué no lo actualiza? Ah, es que se me sube el impuesto predial. Ah, pero no quiere pagar ni impuesto de ganancia ocasional ni impuesto predial. Es más barato pagar el predial que ganancia ocasional. La ganancia ocasional es el 20% de su utilidad. El predial es más barato en función de su extracto y el valor de la casa. Entonces, con esto, tema de impuestos, sea correcto, porque la palabra en eso nos pide dar testimonio, ser íntegros. Las cifras son tal cual. Si la venta fue eso, fue eso. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque es de las cosas que más conflicto de interés genera, sobre todo porque la gente, una cosa es evitar el impuesto y otra cosa es evadir. ¿Cómo evito el impuesto? Hago una actualización de mis predios, ¿cierto? ¿Sí? Si usted es asalariado y está pagando retenciones, pues háblese con su contador y si está pagando la hipoteca de la casa, baje la retención que le hacen, si es que está sujeto a retención. Si usted es un empresario y está pagando su carro, pues asesores a ver si lo puede colocar por leasing y puede disminuir eso de su impuesto de renta. O sea, hay muchas formas y para quienes tienen ingresos que no da para pagar impuestos, mire qué tiene, porque ese señor que les conté terminó haciendo esa consulta y ¿qué le dijo la DIAN? Pues sabe que usted tiene un requerimiento. ¿Y por qué no me han llamado? Porque a mí no me interesa llamarlo. Usted es el que tiene la obligación de venir y reportar. ¿Sí? Entonces, por favor, revisar ese tema, es importante. Y nuestra referencia para principio de entregarle al erario público lo que debe ser es Lucas 20, ¿no? ¿En ese tema hay alguna pregunta? Que no sea especializada porque si no nos vamos con los contadores. Sí, hermano. Claro, lo que pasa es que ahí entran dos impuestos, el tema del predial, el impuesto normal y un tema de valorización, ¿cierto? Yo diría una cosa, yo les doy una recomendación práctica. ¿Qué hace el buen administrador? Sabe lo que tiene, ¿cierto? Si usted sabe lo que tiene, uno no esperaría lo que pasó el año pasado, que a todo mundo tuvieron que mandar la notificación para que actualizara ¿qué? El predio. Eso no es que le toque al gobierno, le tocó porque hay gente que tenía lotes que hoy valen 400 millones por 10 millones. ¿Cómo así? Usted no tiene que, o sea, yo como mayordomo, ¿qué hago? Voy y lo actualizo. Es sencillo, usted pide un formato en el Agustín Codazzi, mire, yo tengo un predio en tal parte y sabe que lo van a mirar hasta raro. ¿Usted va a actualizar? ¿Usted va a actualizar? Sí, voy a actualizar. ¿Pero le va a subir el predial? Sí. Pero mire, siendo usted obediente a la palabra, cuanto al tema del impuesto,
le representa más barato pagar un impuesto predial que el día que usted venda su casa, usted se va a prestar para que el vendedor le diga, el comprador le diga, venga Marcos, pero hacemos el negocio, pero 100 en la mesa y 50 en el papel, porque es la mayor, ¿cierto? ¿Qué hacen en la calle? No hacen eso, excepto el buen mayordomo que cumple con lo que Jesús decía en Lucas, pague el tributo, evita el impuesto. ¿Cómo le evito en este caso un ejemplo? Actualice. Como buen administrador, actualice sus cosas, sepa qué tiene. Ahora, si no tiene que actualizar, pues pídale a Dios para que pueda actualizar. Pero ojo con eso, porque evadir a evitar es una gran diferencia. ¿Qué pasa con la persona que evade un pago? Cuando yo evito pagar un pago, ¿eso cómo se llama? Un robo. ¿Y qué dice Dios de los ladrones? Bueno, ustedes mismos van sacando sus conclusiones. ¿Claros? Entonces, recomendación, el buen mayordomo, y aquí vamos a reforzar, el buen mayordomo es proactivo en todos los temas, en todos los frentes. Ser proactivo es, hay personas que, por ejemplo, compran un carro y no le hacen traspaso. No, porque de pronto vuelvo y lo vendo, y pasan, venden el carro y pasan, digamos, yo lo vendí en este caso, y entonces yo le dejé la carta abierta, porque el otro es muy conocido, muy cercano y me dice, yo quiero dejar eso así, además yo lo voy a vender rápido, no se preocupe. Yo sé quién le dijo que de pronto ese carro no está involucrado en un accidente, o de pronto termina en una actividad ilícita. Y van a decir, venga, el carro del señor fulano de tal que es cristiano resultó en un accidente, mató a otro, o ese carro lo usaron para hacer algo ilícito. Usted, lo que es suyo, lo que no, trasládelo. Administrar bien es saber qué tengo y qué no tengo. ¿Ese carro es suyo? No, hágale traspaso. Pero todo el mundo es carta abierta, todo el mundo es en el papel una cosa y en el documento oficial otra. Pero ¿qué dice la palabra? Lo que es. El tema es que eso de que hagan con los impuestos, que es que lo público es muy corrupto, eso no es asunto de nosotros. Debemos de orar para que lo administren bien, pero usted debe hacer un censo claro de qué tiene. Y segundo, la gente dice, no, es que pagar un contador es muy costoso. Sale más barato pagarle una asesoría a un contador que tener que pagar la sanción mínima a la DIAN. Creo que sí, Olga, ¿cierto? Es más barato. Aquí están los contadores para que me ayuden. Bueno, ¿dudas sobre ese tema? Ok, vámonos al tema de la deuda. En el tema de la deuda, hay personas que nos preguntan, ¿qué hago yo si tengo una deuda, pero no tengo con qué pagar? ¿Ustedes qué dicen de acuerdo al curso? A ver, alguien que quiera participar. No tengo con qué, pero sé que debo. ¿Yo qué hago? ¿Dar la cara? Recordemos algo muy claro. Las deudas económicas o financieras primero son deudas de honra. Cuando usted le pidió prestado al banco o a su hermano o a esa persona que usted nunca volvió a ver o que se le esconde cada vez por la esquina que pasa, usted tiene una deuda de honra porque usted puso la cara para pedir prestado. Entonces, recordemos que lo primero que usted tiene que resarcir es la honra. Y eso significa humillarse. ¿Qué pasó con el siervo y el consiervo y su amo? Fue y se humilló. ¿Y qué hizo el amo? Le perdonó la deuda. Ahora, si le perdonan la deuda, ore a Dios para que se la perdonen, pero independiente de que se la perdonen, no, usted recordemos dos pasos, acuerdo y compromiso de pago. ¿Qué es un acuerdo de pago? Miguel, le doy la plata y le pido que me perdone por haberla tomado y pagarla. Con un se me llama no tengo con qué pagar ese crédito ni esa tarjeta y me pide perdón
Entonces, segundo, las consecuencias por el ejercicio. Entonces, eso hay que hacer, que el banco llama, se deja que está, esperar, venza, pases una cartera castigada y van y negocian la deuda. Independiente de que yo no tenga el dinero, usted debe colocar la cara y hacer un acuerdo, reconocer la deuda, pedir perdón y hacer un compromiso de pago. Hablaba en estos días con alguien, me decía, no me alcanza para pagar la cuota. Hoy el día el sistema financiero no castiga tanto el no pagar, lo que castiga es el hecho de que usted no ponga la cara. Alguna vez alguien me decía, por relaciones comerciales con ese gerente, yo hablaba y él me decía, venga, pero me parece tenaz que la gran cartera que yo tengo es de gente que se confiesa o muy católica o muy cristiana. Entonces, ¿en qué Dios creen? Y yo decía, no sé ellos, pero yo creo en un Dios que nos enseña a ser correctos, a reconocer que podemos tener reveses económicos, pero la deuda no espere que le llegue. Entonces, primero, en el tema del patrimonio, sepa qué tiene y qué le debe al erario público. Y en el tema de la deuda, sepa qué debe, haga la relación y ponga la cara. No espere a que lo llamen. Alguien me dijo, es que esa persona murió y vive muy lejos de acá, pero le sobrevive un hijo, ¿cierto? Dios dice que cuando entremos a rendir cuentas con Él, Él va a traer todo lo oculto, todo lo que fue a luz y todo lo oculto. Usted debe. Si usted llegan hoy y le dicen que un tío muy rico lo heredó, usted se niega a la herencia. ¿Sí? Ese hijo es dueño de ese patrimonio que usted pidió prestado a ese papá. Mire que estoy colocando preguntas extremas, porque él me dijo, ¿qué hago? Él murió la deuda. No, la deuda no murió. Pero no es que tiene personas. Pero ¿sabe qué es lo tremendo del tema de la deuda? El primer paso, la humillación, porque significa ir y reconocer. ¿Y sabe cuál es lo particular de la deuda? Que cuando usted tiene que ir y reconocer eso es cuando menos tiene para pagar. Porque cuando usted tiene para pagar, pues usted no tiene problema, usted le abren las puertas. Por eso, por favor, en el tema de la deuda, recordemos que es bien importante no esperar a que vengan y nos propongan cosas. No espere que el abogado lo llame. Busque el abogado. ¿Quién le está llevando el proceso? Aquí estoy. No tengo con qué, pero le hago un compromiso de pago. Hablaba con alguien la semana pasada y me decía, no tengo con qué. Entonces, si usted no tiene con qué, váyase al mínimo. Referencia para las deudas, no deberíamos de pagar más del 20% de los ingresos familiares en pasivos financieros. ¿Sí? Sí, sí. Uh-huh. Sí. Claro, mire, los bancos tienen tan claro el tema del valor del dinero que para efectos de que si a usted le llega a pasar algo y no puede pagar, usted tiene un seguro de deuda que se llama el seguro de vida. Sí, si yo tomo mi crédito hipotecario, lo primero que me dicen es, su cuota vale 600 y 20,000 paga por un seguro. Seguro que es para cubrir la deuda, para que mis herederos o beneficiarios tengan la libertad de poseer ese bien y no tengan compromisos. ¿Con quién? Con el banco.
pero cuando es con personas naturales, yo no he conocido el primero que a diferencia de una letra, un pagaré, me haga sacar un seguro de vida. ¿Usted cuándo ha visto a un agiotista pidiendo seguros de vida? Yo no conozco el primero. Eso es un tema previsional para el sistema financiero. Por eso, y aquí aclaro algo en el tema de las deudas, si por alguna razón va a tomar una decisión de deuda, acceda al sistema financiero. Todo lo que esté por fuera de eso, considero, sin entrar en detalles, está por fuera de la legalidad. Con todo el respeto, el que tenga esa actividad. Si eso es por debajo de la tasa de usura, bueno, pero eso es un tema que genera mucho conflicto de interés porque la plata en la calle es muy costosa. Y aparte de eso, recuerden que como buenos mayordomos, antes de tomar una deuda, ore a Dios, pida consejo, hable con su esposa y si después de filtrar todo eso, Dios confirma, cuantifique eso en plata y no debe de ser más del 20% en el tema del ingreso. Ejemplo, si usted gana 1 millón de pesos, no deberíamos de pagar más de 200,000 pesos entre la tarjeta de crédito y el crédito de vehículo o el crédito de la moto. ¿Por qué? Porque normalmente a ese 20% la gente le debe sumar hasta un 30% que es el que se gasta en el crédito hipotecario o en el tema de arrendamiento. Más o menos el 30% es lo que una persona debe de endeudarse de su ingreso para pagar una cuota para casa. Entonces hagamos una cuenta bien sencilla. Jorge, ¿cuál es lo ideal de la deuda? Si me endeudo, si decido en vez de ahorrar endeudarme hoy, pues si se gana entre su esposa y usted 2 millones de pesos, no debería destinar máximo cuánto a tarjetas de crédito y créditos de consumo, si es que la usa. 400. ¿Y cuánto al crédito hipotecario? ¿Cuánto es el 30% de 2 millones? 600. Y yo me quedo con una recomendación. En los 600,000 pesos debería estar incluida la parte de la administración y los servicios públicos, porque hay gente que coge los 600,000 y a eso le suma administración, le suma servicios públicos y si vive en un extracto que es por encima de su condición de ingreso, pues va a tener problemas, porque ¿cuánto le va a quedar? 30 de la casa, 20 de créditos, le queda 50% para pagar salud, cotizar pensión, ahorrar, la comida, y no estoy contando que le esté echando gasolina al carro. Es más, les voy a dar un dato. Cuando usted tiene un crédito de vehículo, a la cuota multiplíquela por un 45% adicional. ¿De dónde sale eso? Si usted paga una cuota de 300,000 pesos por su carro, multiplíquelo por 45% más, que es la gasolina promedio, el parqueadero promedio, la revisión técnico-mecánica, la 12ª parte del tema de las llantas que cada año debe cambiar, la 12ª parte del seguro obligatorio y la 12ª parte del seguro contra todo riesgo si es que lo tiene financiado. Eso por 12ª parte le da que usted debe sacar no 300 sino 45% más. En ese sentido, ¿qué nos dice la palabra? Dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Yo qué les digo? En el tema de la deuda, la gente cuando tiene cosas con deuda termina teniendo o posesiones equivocadas o muchas posesiones. Yo no sé si sus posesiones sean equivocadas o usted tenga muchas posesiones, pero recordemos que en la parte de la perspectiva Dios nos ha dicho que nosotros somos forasteros, nosotros no somos, estamos de paso. Entre más deudas tenga usted, entre más se enrede en la vida pagando intereses, teniendo créditos con una o con otra línea de las que ofrece el sector financiero, no me parece malo. Pero hoy en día, como están los intereses a casi 31% efectivo anual, que vale la pena en un acto de fe creerle a Dios que Dios es proveedor y Dios puede financiar ese proyecto. Y el primer acto de fe es el ahorro. ¿Dudas con el tema de la deuda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos claros? ¿Vamos bien? Ok.
Vámonos a bueno, entonces no tengo con qué pagar, entonces negocie la deuda de tal manera que usted pueda pagar lo que le alcanza a pagar. Hablaba con alguien, me decía, yo tengo que pagar 100 pesos, eso es lo que me propone el acreedor, pero no tengo 100. Pues hágalo por escrito y mire cuánto después de sacar para su casa, la comida, el arriendo, su sustento, usted puede pagar el mínimo. Si esos son 30 pesos, por decir algo, pues comprométase en eso. No importa cuánto tiempo se demore, honre la deuda. Y le di una estrategia, quiere acelerar el pago, coja la cuota más bajita y pague más interés, pero haga una alcancía. Eso suena chistoso. Y saque 500 pesos diarios. Con 500 pesos eso le daba para ahorrar para 2 cuotas por año. Como el crédito era 60 meses y yo puedo abonar 2 cuotas por año adicional, usted estaría rebajando cuotas, si son 2 pagos adicionales en 5 años, ¿cuánto haría? 10. O sea, ¿en cuánto tiempo reduje por ahorrar 500 pesos? En 10 meses. ¿Cómo acelera usted la deuda? Ahorrando. Y uno cree que grandes cantidades. Saque la moneda de 500 y tírela a la guauda, tírela al coco y rómpala cada 6 meses. Y eso es verdad, mire a alguien que le funcionó. Mírelo acá. Eran 4 deudas, más una de la calle. ¿Cómo creen que la pagué? Así fue. Pero la gente, ¿sabe qué dice? No tengo, después le pago. No. Usted paga. Pago el mínimo, me voy por el mínimo. Es que le toca el interés más alto, no importa. Son consecuencias de no pensar decisiones financieras. Entonces, ahorre y acelera la cuota. ¿Y sabe con qué va a ahorrar usted a futuro para el tema previsional? Cuando usted pague sus pasivos, lo que usted llevaba pasivo es lo que usted va a llevar a ahorro. Porque ya tuvo la disciplina de pagar deuda, ahorita lo que lleva deuda lo lleva a ahorro. Arturo. Al tema de inversión. Bueno, ya voy por allá, esa es en la parte de inversiones. Ya voy para allá para que toquemos esto. Voy a hablar del tema de la generosidad. En el tema de la generosidad, alguien me hacía una pregunta y me decía, Jorge Mario, ¿de qué diezmo? ¿Del neto? ¿Del bruto? Antes de impuestos, después de impuestos, después de que me descuenten seguridad social, en la venta de la casa de la utilidad solamente, o como vendí la casa la vendí en 100, me costó 50, entonces sobre todo, el diezmo y la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Tenga claro eso. Un mayordomo no da porque le toca. Un mayordomo da porque así como venir a alabar a Dios, adorar a Dios, es un acto de oración. Cuando usted le entrega a Dios de lo que usted tiene, es un acto de adoración. Recuerde que hablamos eso, ¿sí? Porque Dios no es un negociante, usted no diezma o ofrenda porque le toca. Pero recuerden que nos enseñó la palabra en el tema de generosidad. Es más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Yo pienso que en esto, yo sí le daría al pastor para que nos ayudara ahorita en profundidad a esto, pero yo diría 2 elementos que nos enseña el curso en el tema de mayordomía. Sea fiel. ¿Cuál es la característica del mayordomo? Fidelidad. Dios es fiel siempre con nosotros. Este día nos lo dio. Y yo creo que hay una palabra que en el tema del dar nos lleva a reforzar nuestra actitud al dar. El Salmo 90, en el 12, dice que uno le pide a Dios que nos enseñe a contar nuestros días de tal manera que podamos que añadir sabiduría a ellos. Si Dios le ha enseñado a usted cómo y cuándo dar y dónde dar, pues el tema de si usted da o no da es un tema de obediencia y de honrar a Dios. Porque otra vez, ¿cómo empezamos nuestra primera lección? Si usted no es fiel en lo injusto, en las riquezas de acá, Dios, ¿qué va a esperar de usted allá? Sea fiel. Primera característica, sea fiel. ¿Tuvo utilidad de negocio? Sea fiel. ¿Tuvo una ganancia ocasional?
Ah, no, eso no cuenta porque es que yo recibo salario y eso fue una herencia. Sea fiel. ¿Sí? Sea fiel. Y dos, recuerde que usted es bienaventurado cuando da, cuando usted suelta. ¿Sí? Cuando usted suelta. Hay gente que es muy rica monetariamente, pero tiene tristeza del alma. ¿Por qué? Porque es tanta la codicia y la avaricia frente al tema de las finanzas que no sabe dar, no sabe entregar. Y Dios nos da la mejor muestra de entrega, que fue su Hijo Jesucristo. Entonces, todo lo tenemos claro. Vivamos en esos parámetros básicos, fidelidad y bienaventuranza. Yo pienso que es eso. Y siempre surge una pregunta, pero no me alcanza. No me alcanza. Bueno, yo no sé si usted está en las condiciones de la viuda, pero creo que Dios nos ha dado abrigo y sustento a todos. Y a unos mucho más y a muchos muchas más bendiciones. Séale fiel a Dios, por favor, seámosle fiel a Dios. Esa es la característica del mayordomo. ¿Listo? Y en el tema de si debemos de dar a trasladar, yo creo que ese tema ya lo ha tocado nuestro pastor, el tema de que si el diezmo y la ofrenda lo podemos dar a las fundaciones o entidades seculares que también necesitan ayuda, como, no sé, como patrocinar a un niño en un tema de un jardín infantil o un universitario, no sé, tanta gente que hay para ayudar, pero yo diría que en esto la palabra es clara y dice que llevar, ¿qué? Nuestros diezmos ¿a dónde? Al alfolí, ese tema ya lo habían tocado. Honre a Dios. Yo siempre digo, un acto de oración es venir al templo, venir a la casa de Dios y traer de lo que propuso en su corazón. De allá para allá, Dios siga colocando la generosidad en su prójimo, empezando en casa, los papás, la familia. Y no solamente es un tema de plata, es tiempo, es escuchar a alguien, tomarse un café, es compartir el mercado. Alguien me decía, en mi casa partimos un cuarto del chocolate, una porción del azúcar, y eso lo llevamos, lo bendecimos a otros. Nosotros en este tema de generosidad deberíamos en la canasta del amor no tener una canasta, tener unas 3, por la liberalidad que Dios va a colocar y sé que está colocando en nuestros corazones. Entonces en ese tema, ¿alguna pregunta? ¿No? En el tema de inversiones, la gente me dice, Jorge, ¿cuál es la medida del éxito? ¿Hasta qué tope es el tema de ahorrar e invertir? Pues el tema del éxito es algo muy subjetivo, ¿no? Hay personas que se sienten exitosas hasta que terminan su maestría, tienen otro local, otro taxi, hasta que ascienden en su trabajo. Yo con esto recuerdo 2 cosas. 1, yo no soy economista, yo soy un cristiano que utilizo mi profesión para extender el reino de los cielos. ¿Quién es mi patrón? Dios. Y en la medida en que yo honro a Dios, honro a mi patrón que tengo aquí en la tierra, haciendo las cosas con excelencia. ¿Sí? Esa es una forma. Recuerden que nosotros, nuestras capacidades, nuestros talentos son una estrategia para extender el reino de Dios. Nosotros somos cristianos de 7 días de la semana, 24 horas al día. Incluye la jornada laboral. Sea que sirvamos las mesas, seamos mecánicos, contadores, odontólogos, economistas, panaderos, tenderos, que su trabajo sea tan especial, irradie tanto el testimonio de Jesús por la calidad como hay las cosas, que usted esté extendiendo el reino de los cielos. Esa es una estrategia. Y Dios va a traer el éxito. Pero cuando usted tiene el tema aquí monetario, por encima de lo que significa nuestra vocación, pues usted va a tener conflictos de intereses, porque va a querer trabajar los domingos, va a querer negociar los tiempos de familia, va a querer entonces meterse con sociedades que no tiene, en yugo desigual, tomando créditos que no debiera. Y créanme que las personas vienen a pensar en el tema de mayordomía cuando ya tienen, ¿qué? Las deudas en el cuello.
ahí sí quiero ser buen mayordomo. Pero gracias a Dios porque Dios nos va a pagar nuestras deudas, ya oramos por ello. Dios va a pagar esos pasivos y a quienes tienen una buena economía nos va a seguir y les va a seguir prosperando para tener esa vocación de extender el reino. Nuestra actividad acá como buenos mayordomos es utilizar nuestras carreras y nuestra buena administración para bendecir a otros. Esa es parte de los principios que hemos hablado en el tema de generosidad. Y voy a tocar un último. Si no hay más preguntas, voy a tocar el de, me decía Arturo, el tema de títulos de capitalización. Hay un principio. La mayordomía o la administración del mundo habla de la presunción. ¿Sabe qué hace la gente en Navidad? Use la tarjeta, con las cesantías pagamos. Es más, con ese negocio que me sale, pagamos la cuota del carro. Es más, uno hasta, pues, yo lo hice, Señor, si tú me haces negocio, yo eso te ofrendo. De eso sí te diezmo. El buen administrador no es presuntivo, es previsivo. De lo que tengo hoy y con eso vivo hoy. El problema de que la gente no tiene capacidad de ahorro es porque la capacidad de ahorro se le va en la presunción, en pagar deudas. Quiero darles un dato para que oren por eso. El gobierno está preocupado. ¿Sabe cuánto deben los colombianos en deudas financieras? Les voy a dar el dato. 80 billones. Billones. Y de los 80 billones, solamente el son de cartera hipotecaria. O sea, solamente 20 billones de eso fueron para comprar o la casa para la familia, o un local, o un leasing habitacional, una solución de vivienda. Lo demás fue consumo. ¿Y qué es consumo? Tarjetas de crédito, créditos rotativos. ¿Y cuál es el mensaje que dio el gobierno? El gobierno dijo, estoy preocupado, la cartera vencida del crédito de consumo está subiendo. Y la mayoría de la gente del crédito de consumo no dijo, los 60 billones vamos a comprar un negocio, vamos a comprar mercancía para vender, establezcamos una nueva solución de trabajo para algunas personas. ¿Qué es consumo? Pantalla plana en el baño, en el cuarto. ¿Usted lo usa? No sé, pero está barato. Yo no sé, pero está barato. Está en promoción. ¿Sí? Como leía, el imán que atrae a todo mundo, la rebaja, donde dice rebaja y al 70, no sé, pero ya compramos. Eso atrae, ¿cierto? O el tema del merecimiento, ¿sí? Voy a colocar el ejemplo de las damas, pero también nos toca a los hombres, ¿cierto? ¿Sí? Ve, necesitaba zapatos, listo. Pero los zapatos necesitaban bolso y el bolso necesitaba aretes. Y los aretes necesitan correa. O sea que de necesitar 100,000 pesos, me gasté 300,000 pesos. Pero yo pago con la cuota que acabo de pagar de la tarjeta y luego después. Así no es. Un buen mayordomo no se gasta lo que tiene. Es más, alguien me decía, yo necesitaba zapatos y Dios sabía. Y como Dios me ama, yo tomé lo que era para Él, para amarme, porque Dios me ama. Yo decía, no es en serio, créame que en esto uno encuentra eso. Dios le dio a usted el 90% para que se lo gaste en lo que quiera. Pero si usted tiene un conflicto de interés en obedecer a Dios en ese tema, ore. Porque Dios abrirá las ventanas de los cielos para eso. Se lo dice a alguien que estuvo endeudado, cuando tenía liquidez no diezmaba y ofrendaba cuando era, y luego cuando estaba pagando deudas, Dios me puso dos cosas: sea generoso y obedézcame. Y uno pagando deudas. Y Dios aceleró. En mi caso aceleró el pago de la deuda y Dios proveyó milagrosamente. En ese sentido, entonces, el tema de ahorro es un tema previsional. Yo pienso que las personas que hoy en día pueden lograr las mejores metas es con el ahorro, no con la deuda. Y las personas me dicen cuánto es lo que uno debería ahorrar. Lo más sanamente es el 10% de su ingreso, del ingreso familiar. ¿Para qué? Para tres cosas vitales: el tema de las necesidades básicas,
el tema de un fondo de emergencia, porque cuando usted se le enferme el hijo, tenga con qué pagar siquiera el copago, la cuota moderadora o el taxi. Hay gente que es prestando. No, tenga un fondo de emergencia. ¿Cómo se llama? ¿Fondo de inversión o marranito? No sé dónde lo tenga, pero téngalo. Sí, porque, pues, hombre, cada uno de acuerdo a su capacidad, pero téngalo. Y dos, proyéctese con tener siempre un ahorro de mediano plazo. Normalmente se llama la cotización de la pensión, o algunos pueden comprar ganadito, becerrito, un local, no sé, pero sea previsivo. Piense que una de las características del mayordomo es visionarse, es prever, porque a todos nos pueden tocar ciclos económicos difíciles. Yo les hago una pregunta ácida. Si usted le toman la foto hoy y yo les cuento, ustedes van a estar en la misma condición que está Grecia hoy. De cada 100 pesos que le entran, o de cada 100 pesos de ingresos a ese país, se gasta 161 pesos. O sea, tiene un déficit de 61 pesos. Y del 100% de su patrimonio debe casi 3 veces eso. Y digamos que se queda sin ingreso. Tiene la misma situación de Grecia, que es un problema que tiene en este momento ese país. Entonces, supongamos que el día de ayer usted se quedó sin empleo. Yo le tomo la foto. Con lo que tiene ahorrado y con las bajas deudas que tiene, usted podría tener calidad de vida y solventar esa actividad cesante. No me lo conteste, piénselo. O sea, si yo le tomara la foto ayer usted se quedó sin empleo. Entonces yo voy a tomarme la foto. ¿Tenía ahorro para ese tema previsional, para solventar mis gastos? Y mi nivel de deuda era tan bajo que no tengo problema de honrar las deudas, o tengo muy bajo ahorro o nada y tengo un nivel de deudas alto y presumía que iba a tener un buen ingreso, unas buenas ventas, que mucha gente iba a llegar a mi negocio, a mi establecimiento comercial, y resulta que me cambió mi ciclo económico. ¿Cómo quedaría usted en la foto? Tómese 2 minutos. ¿Cómo quedaría usted en la foto? Un mayordomo debe vivir cada día de tal manera que añada sabiduría a su corazón. Mejore el ahorro, baje las deudas, sea previsional. Y en ese sentido, Arturo, ¿yo qué le diría? Una persona puede ahorrar 500 pesos diarios en una alcancía, que para efectos prácticos son 15,000 pesos mensuales, y tiene 52 semanas para ahorrar por año. O usted puede tener tan buena liquidez que puede tener un asesor financiero y decirle, quiero comprar acciones, quiero comprar un fondo de inversión o quiero abrir un CDT. No importa la cantidad. Recuerden que el tema no es monetario, el tema es sepa administrar lo que tiene, que Dios le va ¿a qué? A bendecir esa fidelidad. Pero hay gente que coge 2 pesos y 2 pesos se gasta. Porque recuerden que el gran reto de ser mayordomos, conforme a la palabra, es salirnos de la economía del mundo. Hay gente que tiene que vivir con el estatus del mundo. Tengo que vivir en el carro que quiero, en la casa que quiero, que la gente dice que debo vivir, ¿a costa de qué? De deudas. Y gente con muchos problemas. Sea fiel con lo que tiene, administre bien lo que tiene y Dios le bendecirá por ser un administrador fiel. Entonces, los títulos de la capitalización son una buena opción, no generan mayor rendimiento, generan un rendimiento de la inflación, pero si por ejemplo ustedes me preguntan, Jorge, ¿cuál es una meta suya? Por ejemplo, el estudio de mis hijos. ¿Yo qué espero con el estudio de mis hijos? Tener el ahorro suficiente para cuando tengan la edad, tengan un tema de poder pagar su estudio o el proyecto que emprendan. Yo particularmente, yo invierto en acciones, pero hay gente que sabe de ganado, invierte en ganado. Hay gente que no maneja ningún tipo de negocio, no sabe el tema financiero, entonces saca otro tipo de inversiones, una cuenta de ahorro. O sea, adquiera conocimiento, adquiera educación financiera, o así como les decía con el contador, no sabe de impuestos, consulte a un contador, págale una hora. No sabe de inversión, entonces reúnase con un asesor financiero, siéntese con él, evalúe qué tiene y mire qué producto pueda tener, pero empiece, sea previsional. Cambie la presunción por la
previsión. Entonces, Arturo, los títulos son una buena opción de ahorro. En el corto plazo yo me puedo programar para pagar los impuestos, para pagar el seguro del carro, para pagar el predial de la casa, pero si yo pienso en el largo plazo, hay otros productos que son mejores para obtener. Recuerden que el tema de rentabilidad va muy de la mano del tiempo. A más largo plazo, más rentabilidad. Y en eso tenemos que ser pacientes con el ahorro. Por favor, perseveren con el ahorro